La noche de Navidad había comenzado como un espectáculo de exceso. El multimillonario mexicano, dueño de hoteles y constructor de sueños de cristal en las costas del Pacífico, había decidido que este año no habría cenas familiares ni discursos solemnes. Su celebración sería en alta mar, rodeado de amigos, socios y amantes del lujo. El yate, un coloso blanco de varios pisos, brillaba bajo las luces festivas que colgaban como guirnaldas eléctricas, reflejándose en el mar oscuro. El champán corría como agua, las risas se mezclaban con música electrónica y el aire estaba impregnado de perfumes caros y tabaco importado. Todo parecía un mundo aparte, un oasis flotante de riqueza y poder. Pero el océano, indiferente a la arrogancia humana, comenzó a cambiar de humor. Primero fue un viento frío que se coló entre las risas, apagando cigarrillos y levantando servilletas como aves torpes. Luego, un oleaje más fuerte, que hizo vibrar las copas y obligó a los invitados a sujetarse de las barandillas. El capitán, un hombre curtido por años de navegación, frunció el ceño y se acercó al anfitrión. «Señor, debemos buscar refugio. El sistema eléctrico está fallando y los motores no responden como deberían». El multimillonario, molesto por la interrupción, levantó la mano con gesto de impaciencia. ¿Refugio? Estamos en medio del Pacífico, donde sugiere que vayamos. El capitán señaló un punto en el mapa, Isla Clarión, un nombre que pocos de los presentes habían escuchado antes. La noticia cayó como un balde de agua helada. Una isla perdida, a cientos de kilómetros del continente, sin hoteles ni puertos, apenas una estación naval. Los invitados, acostumbrados a la comodidad, comenzaron a murmurar. Algunos se rieron nerviosos, otros preguntaron si había señal de celular. El multimillonario, con su ego herido, decidió que no había alternativa. Si esa isla existe, nos servirá. Lleguemos allí antes de que el mar nos trague. El viaje hacia Clarión fue una pesadilla creciente. La tormenta se desató con furia, el cielo se cerró en nubes negras y la lluvia golpeaba como piedras. Las luces del yate parpadearon, los motores rugieron y luego se apagaron con un gemido metálico. El barco quedó a merced de las olas, que lo empujaban hacia los acantilados de la isla. Los invitados, vestidos con trajes de gala, se transformaron en figuras grotescas, mujeres con vestidos empapados, hombres con corbatas torcidas, todos aferrados a lo que podían mientras el lujo se desmoronaba en segundos. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, lograron acercarse a una pequeña ensenada. El desembarco fue caótico, algunos cayeron al agua, otros se arrastraron por la arena húmeda, jadeando como náufragos. El multimillonario, con su traje arruinado y el rostro desencajado, miró la isla por primera vez. Clarión se alzaba como un muro de piedra y silencio. No había luces, no había voces, solo el rugido del mar y el viento que parecía susurrar en un idioma desconocido. La vegetación oscura cubría las laderas, y los acantilados se levantaban como guardianes hostiles. El grupo avanzó con dificultad, buscando cualquier señal de vida. El capitán, empapado y exhausto, señaló hacia el interior. La estación naval debería estar cerca de la bahía. Si aún funciona, allí encontraremos refugio. Nadie respondió. El multimillonario, acostumbrado a que su dinero resolviera cualquier problema, sintió por primera vez un vacío en el pecho. Aquí, en esta isla olvidada, sus millones no significaban nada. El silencio era absoluto, y cada paso sobre la arena húmeda resonaba como un presagio. La Navidad había quedado atrás, lo que comenzaba ahora era otra cosa,
algo que ninguno de ellos podía nombrar. El grupo avanzó con pasos inseguros tierra adentro, siguiendo un sendero apenas marcado entre la vegetación. El aire era pesado, cargado de humedad y sal, y cada rama que crujía bajo sus pies parecía un disparo en la noche. La isla, silenciosa y hostil, los observaba como si fuera un organismo vivo, esperando el momento de cerrarse sobre ellos. El capitán, con linterna en mano, guiaba la marcha hacia la estación naval, el único punto de referencia en aquel territorio olvidado. El multimillonario, aún con el traje arruinado y el rostro endurecido, caminaba detrás, intentando mantener la compostura frente a sus invitados, aunque por dentro sentía un miedo que nunca había conocido. Tras casi una hora de avance, la silueta de la estación apareció entre los árboles, un conjunto de edificios bajos, de concreto gris, rodeados por antenas oxidadas y torres de vigilancia vacías. No había luces, ni movimiento, ni voces. Solo el viento golpeando las ventanas rotas y el sonido lejano del mar. La entrada principal estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera huido con prisa. El capitán se detuvo, levantó la linterna y murmuró: «Aquí debería haber soldados. Siempre hay un destacamento en Clarion». Nadie respondió. El multimillonario tragó saliva y dio la orden: «Entremos. Necesitamos refugio». El interior era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones austeras. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire, mezclado con un hedor rancio que hacía arder la garganta. En las paredes, manchas oscuras se extendían como sombras deformes. En el suelo, huellas de botas marcaban un trayecto interrumpido por charcos secos de color marrón. Los invitados, acostumbrados a alfombras y mármol, se movían con torpeza, cubriéndose la nariz con pañuelos perfumados. Una mujer gritó al ver una taza de café aún sobre una mesa, con el líquido convertido en una costra negra. Otro señaló un radio encendido, emitiendo solo estática, como un corazón que aún late en un cuerpo muerto. La tensión crecía con cada puerta abierta. En una habitación encontraron camas desordenadas, sábanas manchadas y pertenencias personales abandonadas, cartas, fotografías, botas alineadas como si sus dueños hubieran desaparecido en un instante. En otra, un comedor con platos aún servidos, la comida podrida y cubierta de moscas. Era como si la vida se hubiera detenido de golpe, arrancada sin explicación. El multimillonario, con el rostro cada vez más pálido, murmuró: «Esto no tiene sentido, ¿dónde están todos?». Entonces, un ruido. Apenas un golpe seco en el fondo del pasillo. El grupo se congeló. El capitán levantó la linterna, iluminando la oscuridad. Nada. Solo el eco del sonido, repitiéndose como una burla. Avanzaron con cautela, los pasos resonando en el silencio. Otro ruido, esta vez más cercano, un arrastre, como de algo pesado deslizándose por el suelo. Una de las invitadas comenzó a sollozar, y el multimillonario la tomó del brazo con fuerza, intentando callarla. «No hagas ruido», susurró, aunque su propia voz temblaba. Llegaron a una sala amplia, quizá el centro de operaciones. Allí, las paredes estaban cubiertas de mapas y documentos, muchos manchados de sangre. En el suelo, un casco militar partido en dos. El capitán recogió un cuaderno, sus páginas llenas de anotaciones apresuradas, palabras ilegibles, frases cortadas, y al final, una línea repetida varias veces: «No son humanos. No son humanos». El silencio se volvió insoportable. Los invitados se miraban entre sí,
buscando respuestas en rostros igual de aterrados. De pronto, la linterna iluminó algo en el rincón, una sombra que se movía lentamente, arrastrándose. El capitán retrocedió, y el multimillonario sintió como el aire se volvía más denso, como si la isla misma respirara. La figura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro húmedo. Nadie se atrevió a seguirla. El miedo había dejado de ser una sospecha, ahora era una presencia palpable, invisible, que lo rodeaba en cada rincón de la estación naval. El multimillonario, por primera vez en su vida, comprendió que el dinero no podía comprar seguridad ni respuestas. La isla los había atrapado, y lo que fuera que habitaba allí, los estaba observando. La Navidad había quedado atrás, lo que comenzaba ahora era una cacería silenciosa. La noche avanzaba como un animal invisible, devorando la cordura de los sobrevivientes. El multimillonario y su grupo se habían atrincherado en la sala de operaciones, rodeados de mapas manchados y documentos dispersos. El capitán, con el cuaderno hallado en sus manos, leía en voz baja las anotaciones, intentando descifrar el caos de palabras. Resistencia, mutación, órdenes secretas, contagio. Cada línea era más incoherente que la anterior, como si el autor hubiera escrito bajo un terror indescriptible. Al final, la frase repetida una y otra vez, no son humanos. El multimillonario, acostumbrado a que todo tuviera una explicación racional, sintió como la realidad se desmoronaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué hicieron aquí? El capitán lo miró con ojos cansados. Clarion no es solo una base. Es un laboratorio. El gobierno experimentaba con soldados, buscando resistencia extrema. Querían crear hombres capaces de sobrevivir en condiciones imposibles. Pero algo salió mal. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Los invitados, pálidos y temblorosos, comprendieron que no estaban solos en la isla. Estaban rodeados por los resultados de un experimento fallido. Un golpe resonó en el pasillo, más fuerte que antes. Luego otro, y otro, como pasos pesados acercándose. La linterna iluminó la entrada, una figura se arrastraba, su cuerpo deformado, la piel gris y los ojos vacíos. No era un hombre, pero tampoco un animal. Era un vestigio humano, un cadáver animado por algo desconocido. La criatura emitió un sonido gutural, mezcla de respiración y gruñido, y avanzó con torpeza hacia ellos. El grupo retrocedió, algunos gritaron, otros se paralizaron. El multimillonario, con el corazón desbocado, comprendió que el dinero no podía comprar la salida de esa pesadilla. El capitán disparó su arma, el estruendo sacudió la sala. La criatura cayó, pero detrás de ella se escucharon más sonidos, arrastres, golpes, gruñidos. No era una sola. Eran varias. Los pasillos comenzaron a llenarse de ecos, como si la estación entera despertara. Los sobrevivientes corrieron hacia las habitaciones, buscando salidas, pero las puertas daban siempre a más oscuridad, más pasillos, más silencio roto por los gruñidos. La isla se había convertido en un laberinto sin salida. El multimillonario, jadeando, se detuvo frente a una ventana rota. Afuera, la selva se agitaba bajo la lluvia, y entre los árboles se movían sombras. Decenas de figuras avanzaban lentamente hacia la estación, atraídas por el ruido, por la presencia de carne viva. Era un ejército de muertos, soldados deformados, víctimas de un experimento que había convertido la isla en un cementerio viviente.
El multimillonario sintió que el mundo entero se reducía a ese instante, él, sus invitados, y la certeza de que no había escape. Los sobrevivientes se reagruparon en el comedor, cerrando las puertas con muebles y cadenas improvisadas. El capitán, con la voz quebrada, dijo: «No hay comunicaciones. El yate está destruido. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos atrapados». El multimillonario, por primera vez en su vida, no tuvo respuesta. Su poder, su dinero, sus contactos, todo era inútil. Clarion era un lugar fuera del mundo, un espacio donde las reglas humanas no existían. Solo quedaba la supervivencia, y aún esa parecía imposible. Los gruñidos se acercaban, los golpes contra las puertas resonaban como tambores de guerra. Los invitados lloraban, rezaban, se abrazaban. El multimillonario miró sus manos, temblorosas, y comprendió que la Navidad que había comenzado con lujo y exceso terminaría en sangre y silencio. La isla los había atrapado, y lo que habitaba allí no tenía intención de dejarlos ir. El amanecer llegó a Isla Clarion como un espejismo. El cielo, aún cargado de nubes, se tiñó de un gris pálido que apenas iluminaba los acantilados. El mar, calmo después de la tormenta, parecía burlarse de los sobrevivientes que nunca salieron de la estación naval. El silencio era absoluto, un vacío que se extendía por cada pasillo, cada habitación, cada rincón manchado de sangre. No quedaba rastro de risas, ni de gritos, ni de disparos. Solo la quietud de un lugar que había devorado a sus visitantes. Días después, un barco de abastecimiento se acercó a la isla. Era una rutina programada: entregar víveres, revisar comunicaciones, confirmar que el destacamento seguía en pie. Los marineros, ajenos a lo ocurrido, se sorprendieron al ver la estación sin señales de actividad. No había soldados esperando en la bahía, ni banderas ondeando en las torres. Solo el viento, arrastrando el olor metálico que aún flotaba en el aire. El desembarco fue rápido, pero cada paso que daban los hombres se llenaba de inquietud. La isla parecía observarlos. Al entrar en la estación naval, encontraron un escenario desolador. Puertas abiertas, pasillos vacíos, manchas oscuras en las paredes. En el comedor, platos servidos y comida podrida, como si alguien hubiera abandonado la mesa en mitad de la cena. En las habitaciones, camas desordenadas y pertenencias personales olvidadas. Todo estaba impregnado de un silencio que no era natural, un silencio que parecía contener respiraciones ocultas. Los marineros se miraban entre sí, incapaces de comprender lo que veían. «¿Dónde están todos?», murmuró uno, pero nadie respondió. En la sala de operaciones, hallaron los mapas manchados y el cuaderno con las anotaciones frenéticas. Las últimas páginas repetían la misma frase: «No son humanos». El capitán del barco frunció el ceño, cerró el cuaderno y ordenó registrar el lugar. No encontraron cuerpos, ni soldados, ni invitados. Solo rastros de sangre y huellas que se perdían en la oscuridad. Era como si la isla hubiera devorado a todos y borrado las pruebas. El misterio era absoluto. Entonces, un detalle inquietante: en una esquina, un radio militar seguía encendido, emitiendo estática. Los marineros se acercaron, ajustaron los controles, y entre el ruido metálico emergió una voz débil, casi un susurro. «Feliz Navidad», la frase se repitió, distorsionada, como si viniera de un lugar lejano, de una garganta que ya no era humana. Los hombres retrocedieron, helados, incapaces de explicar lo que escuchaban.
El capitán apagó el radio de golpe, pero el eco de esas palabras quedó suspendido en el aire. El barco abandonó la isla poco después, sin respuestas, con la certeza de que algo inexplicable había ocurrido. En sus informes oficiales, hablaron de una estación vacía, de un destacamento desaparecido, de un misterio sin resolver. Nadie mencionó la voz en el radio. Nadie habló del olor metálico ni de las sombras que parecían moverse entre los árboles. Clarion volvió a quedar en silencio, aislada, olvidada, esperando a su próxima víctima. En la distancia, mientras el barco se alejaba, la isla permanecía inmóvil. El viento soplaba entre los acantilados, arrastrando un murmullo que se confundía con las olas. Era un susurro tenue, repetitivo, como una canción rota: «Feliz Navidad». Feliz Navidad, y en ese eco interminable, la isla guardaba su secreto, un secreto que nunca abandonaría sus costas.